Felipe II heredó algo más que una corona. Heredó una maquinaria inmensa, una red de territorios, ejércitos, navíos, consejos y tensiones que se extendía por Europa, América, África y Asia. Desde muy joven entendió que no sería un rey cualquiera. Su vida quedó marcada por una idea que lo perseguiría hasta el final. Gobernar no era solo mandar. Era defender una visión del mundo, imponer un orden y sostenerlo contra enemigos visibles e invisibles. Su reino no era un país compacto, sino un conjunto de dominios dispersos unidos por una misma voluntad política. Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, Milán, los Países Bajos, grandes extensiones de América y una presencia creciente en Asia formaban un imperio vastísimo. En apariencia, aquello podía parecer una victoria absoluta. En la práctica, era una estructura frágil, difícil de coordinar y todavía más difícil de mantener en equilibrio. Felipe II lo sabía, y aún así, eligió empujarla más lejos. Su mundo estaba dominado por la fe católica, por la idea de que la monarquía debía proteger la ortodoxia religiosa, y por la convicción de que el rey era responsable ante Dios. Esa mezcla de política y religión dio forma a su reinado. No gobernó como un hombre que busca solo riqueza o prestigio. Gobernó como alguien convencido de cargar una misión histórica. Pero cuanto más intentaba ordenar el mundo, más se multiplicaban los conflictos. Cada victoria abría una nueva obligación. Cada frontera conquistada exigía defensa. Cada enemigo derrotado parecía ser reemplazado por otro más lejano, más peligroso o más costoso. Felipe II se convirtió en el símbolo de un poder inmenso y de una vigilancia incesante. Fue un monarca que trabajaba desde el centro de un aparato administrativo enorme, recibiendo informes, dictando órdenes, leyendo cartas y tratando de controlar todos los frentes al mismo tiempo. En su corte, nada parecía casual. Todo debía ser medido, revisado y aprobado. Esa obsesión por el detalle era una de sus fortalezas, pero también una de sus condenas. Quiso dominar el mundo no solo con ejércitos, sino con el peso de una voluntad total. Y sin embargo, el mundo no se dejaba dominar con facilidad. Cada una de sus campañas iba dejando tras de sí una cadena de desgaste. Las guerras contra Francia, los conflictos en los Países Bajos, la tensión con Inglaterra, la lucha contra el Imperio Otomano y la presión continua sobre los recursos del Tesoro español fueron acumulando una carga cada vez mayor. El rey que quiso dominar el mundo terminó atrapado en la tarea interminable de intentar sostenerlo. La formación de Felipe II fue decisiva para entender su reinado. No fue un príncipe criado en la ligereza, sino en la conciencia temprana de que representaba una dinastía poderosa y una responsabilidad casi sagrada. Aprendió a desconfiar, a observar y a medir las consecuencias de cada palabra. Esa reserva personal se convertiría en una de sus marcas más reconocibles. Quienes lo rodeaban solían verlo como un hombre contenido, severo y extremadamente disciplinado. No era un rey de gestos fáciles ni de exaltaciones públicas. Su autoridad nacía del control. Su acceso al trono coincidió con un momento en que la monarquía hispánica parecía estar llamada a ocupar un lugar central en Europa. Los territorios heredados por Carlos I habían dejado una base formidable. Felipe II recibió esa herencia y la convirtió en un proyecto personal de gobierno. Quiso reforzar la unidad, consolidar la obediencia y mantener la monarquía como una potencia universal. Pero la universalidad, en manos humanas, siempre tiene límites. Y esos límites empezaron a aparecer muy pronto. Desde el principio, su reinado estuvo marcado por la idea de defender la fe católica frente a la expansión protestante. La Europa del siglo de oro no era un bloque estable. Era un continente sacudido por divisiones religiosas, rivalidades dinásticas y ambiciones territoriales. Felipe II
eligió ubicarse en el centro de esa tormenta, como defensor de la ortodoxia. Eso le dio prestigio entre sus aliados católicos, pero también convirtió sus dominios en objetivo de enemigos muy distintos entre sí. La guerra, entonces, dejó de ser un episodio aislado y pasó a ser una condición permanente. Su administración reflejaba su manera de pensar. Construyó un sistema en el que los asuntos del imperio llegaban a sus manos desde lugares remotos. Nada parecía demasiado pequeño para ser revisado. Nada parecía demasiado grande para intentar controlarlo. Esa combinación de minuciosidad y ambición creó una corte eficaz, pero también lenta, agotadora y dependiente de una sola mente. Felipe II quería que el imperio funcionara como una extensión de su propia voluntad. Pero un mundo tan vasto nunca obedece del todo a una sola cabeza. El rey avanzaba como si cada crisis pudiera resolverse con suficiente disciplina. Sin embargo, los problemas se multiplicaban. El dinero no alcanzaba con la rapidez necesaria. Las distancias complicaban el mando. Las rebeliones exigían respuestas duras. Los rivales aprovechaban cualquier fisura. Y así, el hombre que aspiraba a ordenar la totalidad terminó viviendo en un estado permanente de alerta. Su grandeza dependía de una tensión constante, y esa tensión acabó convirtiéndose en el corazón mismo de su reinado. Uno de los rasgos más poderosos de Felipe II fue su relación con el tiempo. No gobernaba con prisas, pero tampoco con descanso. Todo parecía pasar por su mesa, por su pluma y por su juicio. Esa forma de gobernar daba a su figura una apariencia de control absoluto. Pero el imperio era demasiado amplio, demasiado disperso y demasiado caro para sostenerse solo con paciencia y voluntad. La distancia entre la orden y su cumplimiento se volvía cada vez más grande, y en esa separación comenzaba a nacer el desgaste. Su reinado coincidió con una etapa de intensificación del conflicto religioso en Europa. La defensa del catolicismo lo llevó a enfrentarse a protestantes, herejes, rebeldes y a cualquiera que amenazara la unidad espiritual que él consideraba necesaria. Para Felipe II, la política y la religión no podían separarse. Esa convicción dio sentido a sus decisiones, pero también endureció los límites de su gobierno. Cada concesión parecía un riesgo, cada negociación una posible debilidad. El resultado fue una monarquía firme, pero cada vez más atrapada en sus propias obligaciones. Los Países Bajos se convirtieron en uno de los grandes dolores de su reinado. Allí, la tensión entre obediencia, fiscalidad, religión y autonomía desembocó en una crisis duradera. Lo que comenzó como una dificultad política terminó transformándose en una guerra larga, compleja y devastadora. Felipe II veía esa rebelión como una amenaza directa al orden universal que quería proteger. Pero cuanto más intentaba sofocarla, más profunda se volvía la fractura. El poder podía imponer castigo, no siempre podía imponer lealtad. Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Inglaterra se convirtió en otro símbolo de la rivalidad europea. La dimensión marítima del poder español chocaba con intereses comerciales, religiosos y estratégicos que crecían de manera imparable. El control de los mares, las rutas y las costas se volvió fundamental. En ese escenario, cada flota representaba mucho más que una maniobra militar. Representaba prestigio, dinero, acceso y supervivencia. Felipe II quiso dominar también ese espacio, y allí encontró uno de sus grandes límites. A medida que las crisis se acumulaban, su imagen de rey universal empezaba a mostrar grietas. El imperio seguía siendo gigantesco, pero cada nueva obligación exigía más recursos, más soldados y más paciencia. La promesa de dominar el mundo se convertía poco a poco en una tarea de resistencia. El monarca que había nacido para sostener el orden terminó administrando el cansancio de un imperio que ya respiraba con dificultad. En el centro del reinado de Felipe II estaba el Escorial. Mucho más que un palacio o un monasterio, era una declaración de poder, de fe y de disciplina.
Desde allí se proyectaba la imagen de un rey que quería unir la majestad terrenal con la gravedad espiritual. El edificio parecía resumir su visión del mundo: piedra, silencio, proporción y autoridad. Todo respondía a una misma idea. La monarquía debía ser sólida, imponente y devota. No debía parecer frágil ni improvisada. Pero la grandeza simbólica no anulaba la realidad política. El imperio necesitaba dinero constante, y el flujo de recursos dependía de un sistema financiero sometido a enorme presión. Las guerras consumían las reservas con una rapidez alarmante. La defensa de territorios dispersos obligaba a sostener campañas simultáneas. Los ingresos americanos ayudaban, pero no resolvían por completo la estructura de gasto. Felipe II gobernó una potencia mundial en una época en la que el coste de ser potencia mundial era altísimo. La riqueza existía, pero también el endeudamiento, la urgencia y la fragilidad. El rey quiso que la monarquía se mostrara invencible, pero el poder invencible no existe. Lo que existía era una sucesión de esfuerzos para evitar el derrumbe. En ese sentido, Felipe II no fue solamente un conquistador del mundo, fue también un administrador de límites. Cada decisión suya intentaba postergar el momento en que el imperio revelara su agotamiento. Y ese momento, tarde o temprano, siempre llegaba. Su obsesión por el detalle administrativo, por las cartas, por los informes y por las decisiones cuidadosamente ponderadas, reflejaba un tipo de liderazgo excepcional, pero agotador. No confiaba del todo en los intermediarios. Quería saber, intervenir y aprobar. Esa manera de gobernar fortalecía el control, pero ralentizaba la respuesta. En una época de conflictos continuos, la lentitud podía costar caro. El rey buscaba la perfección del mando y acababa enfrentándose a una realidad mucho más caótica que cualquier despacho. La tensión entre ideal y realidad hizo de su reinado un espectáculo de voluntad y desgaste. Felipe II quiso ser el rey que lo abarcara todo, pero cuanto más extendía su mano sobre el mapa, más se hacía visible que ningún mapa podía contenerlo todo. Su proyecto era grandioso, precisamente porque estaba condenado a ser excesivo. Y en esa desmesura comenzó también su desgaste histórico. La armada que Felipe II envió contra Inglaterra se convirtió en uno de los episodios más recordados de su reinado. Para él, no se trataba solo de una campaña militar. Era una respuesta estratégica, religiosa y simbólica frente a una potencia enemiga que desafiaba la autoridad católica y marítima de su imperio. La empresa nació cargada de expectativas. Sin embargo, el mar, el clima, la coordinación imperfecta y la dureza del conflicto transformaron esa aspiración en una derrota de enorme resonancia. El fracaso de la Armada no destruyó de inmediato el poder español, pero sí dejó una huella profunda. Mostró que incluso un monarca con recursos inmensos podía enfrentarse a límites imprevisibles. El dominio del mundo no dependía solo de la voluntad ni de la fe. Dependía también de la logística, del tiempo, de las condiciones naturales y de la capacidad real de sostener tantas operaciones al mismo tiempo. Felipe II no dejó de creer en su misión después del revés, pero la realidad había hablado con fuerza. Esa derrota fue interpretada de muchas maneras. Para sus enemigos, fue una prueba de que la hegemonía española podía ser desafiada. Para sus partidarios, fue un revés doloroso, pero no definitivo. Para la historia, fue un símbolo de que el imperio más poderoso de su tiempo no era invulnerable. El rey quiso dominar el mundo, pero el mundo le respondió con resistencia. Esa fricción constante definió todo su reinado. Sin embargo, reducir su vida a una sola derrota sería injusto. Felipe II mantuvo durante décadas una estructura política complejísima. Gobernó territorios distantes, sostuvo alianzas, defendió posiciones estratégicas y convirtió a la monarquía hispánica en el gran centro de gravedad de su época. Su reinado fue enorme en alcance y en consecuencias. El precio, no obstante, fue cada vez mayor.
Cuanto más intentaba conservar el control, más crecía la sensación de estar empujando una carga demasiado pesada. La grandeza de Felipe II no fue la del conquistador impaciente, fue la del rey que intentó sostener todo durante demasiado tiempo. Su proyecto no se basaba en la velocidad, sino en la duración. Y ahí residía también su tragedia. Un imperio extendido por medio mundo necesitaba una energía inmensa para seguir en pie. Él la ofreció durante años, pero el agotamiento terminó alcanzando al edificio entero. Felipe II vivió rodeado de una idea central. La monarquía debía ser defensora de la fe y eje del orden. Todo lo demás se subordinaba a ese propósito. Esa visión hizo posible una política coherente, pero también inflexible. A medida que se acumulaban los frentes abiertos, el rey parecía no abandonar nunca su empeño de preservar una unidad que el propio mundo se encargaba de fragmentar. Fue un soberano de convicciones firmes en una era de cambios violentos. Los territorios americanos formaban parte esencial de esa construcción. No solo aportaban recursos, también sostenían la idea de un imperio de alcance planetario. La ruta atlántica, las flotas, los puertos y la administración colonial convertían a la monarquía en una potencia verdaderamente global. Felipe II lo entendió y trató de organizar ese alcance con una disciplina formidable. Pero el tamaño mismo de la empresa hacía que todo estuviera siempre al borde del exceso. Cada nueva posesión aumentaba la gloria y también la dificultad. Su relación con la burocracia fue una de las claves de su reinado. Se apoyó en consejos, secretarios y expedientes para convertir la distancia en gobierno. La pluma sustituía al cuerpo, la carta sustituía al contacto directo, y la orden escrita intentaba dominar espacios inmensos. Era una solución moderna para un problema gigantesco. Pero ninguna administración puede eliminar por completo la complejidad del mundo real. El imperio seguía siendo demasiado amplio para responder con la velocidad que las crisis requerían. En medio de todo eso, el rey parecía moverse con una calma casi imperturbable. Esa serenidad se convirtió en parte de su imagen histórica. Algunos la vieron como frialdad, otros como firmeza. Lo cierto es que su estilo reflejaba un control interior extraordinario, pero también una soledad profunda. Quien gobierna tanto termina aislado por la misma magnitud de sus decisiones. Felipe II parecía hablar con el mundo entero a través de sus cartas, pero cada respuesta le recordaba la distancia que lo separaba de todo. Su reinado dejó un legado inmenso y contradictorio. Fortaleció la imagen de la monarquía hispánica como potencia universal, y al mismo tiempo mostró que la universalidad tenía costes casi imposibles de absorber. Quiso dominar el mundo y consiguió situar a su corona en el centro de los grandes conflictos de la época. Pero ese centro era también un lugar de desgaste continuo. Allí comenzó la grandeza y allí comenzó la fatiga. La vida privada de Felipe II también estuvo marcada por la pérdida y por el peso del deber. Sus matrimonios, sus hijos y sus dramas familiares se entrelazaron con la política de la monarquía de una manera inseparable. En su mundo, lo personal nunca estaba del todo separado de lo estatal. La sangre, la sucesión y la legitimidad eran cuestiones de poder. Por eso cada tragedia familiar tenía una repercusión que iba mucho más allá de la intimidad. El rey no podía permitirse ser solo hombre. Debía seguir siendo símbolo. Esa condición contribuyó a endurecer aún más su carácter. La adversidad lo llevó a una actitud cada vez más reservada. La religión, la responsabilidad y el peso del cargo se fundieron en una sola forma de existencia. Felipe II parecía vivir en una vigilancia constante, como si cada decisión debiera pasar por una prueba moral antes de convertirse en política. Ese rigor podía parecer admirable, pero también lo alejaba de cualquier flexibilidad. La imagen del rey encerrado en su labor diaria
rodeado de papeles y de asuntos urgentes, resume bien su reinado. No fue un monarca de gestos ligeros ni de triunfos teatrales. Fue un gobernante de larga duración, de resistencia intelectual y de obstinación formidable. Su poder dependía de su constancia, pero la constancia, cuando se prolonga demasiado, puede volverse una prisión. Y Felipe II vivió cada vez más dentro de la prisión de su propia misión. A su alrededor, el mundo seguía cambiando. Nuevas potencias emergían, los enemigos se reorganizaban, los conflictos religiosos no desaparecían. El mar seguía exigiendo flotas, los territorios seguían reclamando atención. La historia no se detenía para esperar a ningún rey. Y sin embargo, Felipe II actuó como si la disciplina pudiera frenar la corriente. Esa fue su fuerza y su límite. Quiso imponer forma sobre el movimiento, pero el movimiento terminó imponiéndose con el paso del tiempo. Su figura quedó como la de un rey inmenso, severo y difícil de separar de la idea de imperio. No gobernó un reino pequeño, gobernó una constelación de dominios unidos por el esfuerzo de su voluntad. Por eso su vida parece más grande que la de otros monarcas, pero también más pesada. El hombre que quiso dominar el mundo fue, al final, el hombre que tuvo que sostener una estructura demasiado grande para descansar. La muerte de Felipe II no cerró de inmediato el problema que había intentado resolver durante toda su vida. El imperio continuó, pero sus tensiones seguían ahí. Las deudas, las guerras, las distancias y las resistencias no desaparecieron con el rey. Su sucesor heredó una maquinaria poderosa, pero ya sometida a una presión creciente. El reinado de Felipe II había dejado claro que la grandeza podía durar, pero no sin costo. Y ese costo se había vuelto cada vez más difícil de ocultar. Pese a todo, su legado fue inmenso. Bajo su gobierno, la monarquía hispánica alcanzó una de sus cimas históricas. El arte, la administración, la proyección global y la capacidad de intervenir en múltiples escenarios hicieron de su reinado un momento decisivo. Su figura quedó asociada a una idea de poder serio, austero y universal. No buscaba agradar, buscaba conservar. No quería brillar por impulso, sino por permanencia. Y esa diferencia lo convierte en una figura singular. Pero la permanencia también tiene un precio. Los imperios, que quieren abarcar demasiado, terminan vigilando demasiado, guerreando demasiado y gastando demasiado. Felipe II convirtió la expansión en responsabilidad. Cada distancia añadida al mapa se transformaba en una nueva carga. Cada victoria abría una obligación adicional. Así, el sueño de dominar el mundo se volvió una carrera interminable para evitar que el mundo se deshiciera entre sus manos. Su nombre sigue ligado a la imagen de un rey que quiso ordenar la totalidad desde un escritorio. Esa imagen es poderosa porque contiene tanto ambición como límite. Felipe II creyó que la fe, la disciplina y la administración podían sostener el edificio completo, pero la historia demostró que ningún monarca, por grande que sea su reino, puede someter indefinidamente la complejidad del planeta. Y ese descubrimiento, en su caso, llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo general de su reinado. Por eso Felipe II sigue fascinando, no solo por lo que logró, sino por lo que intentó sostener. Fue el rey de una globalidad temprana, de una guerra constante y de una visión casi absoluta del poder. Su mundo era inmenso y precisamente por eso era vulnerable. En esa paradoja vive la esencia de su historia. Felipe II entendió el poder como una responsabilidad total. Nada podía quedar fuera de su mirada. Esa forma de reinar le permitió sostener durante décadas una estructura enorme y compleja. Pero también lo llevó a una tensión permanente. Cuando un rey quiere estar presente en todo, termina dependiendo de demasiados intermediarios y de demasiadas noticias tardías. El control absoluto se convierte entonces en una ilusión laboriosa, y él vivió persiguiendo esa ilusión
con una determinación extraordinaria. Su tiempo fue una era de fronteras móviles, de guerras de religión, de expansión oceánica y de rivalidades entre grandes potencias. En ese contexto, Felipe II destacó como una figura de peso histórico colosal. No solo administró un imperio, le dio una dirección. Hizo de la monarquía una herramienta para sostener una idea de unidad espiritual y política. Eso le dio un lugar único en la historia de Europa. También lo hizo responsable de una cantidad inmensa de conflictos. La memoria histórica lo recuerda como el rey prudente, severo y calculador, pero también como el monarca del agotamiento imperial. Quiso hacer de su corona el centro del mundo conocido. Consiguió una posición impresionante, aunque no definitiva. Cada uno de sus logros llevaba dentro una semilla de desgaste. Cada victoria necesitaba ser pagada. Cada defensa exigía nuevas fuerzas. Su reinado fue, en gran parte, la gestión de una grandeza que no podía relajarse. La imagen final que deja su figura es la de un rey sentado ante el peso del mapa. Un mapa que no dejaba de crecer, de complicarse y de exigir más. Felipe II no fue un soñador ingenuo. Fue un gobernante que comprendió la importancia del orden y la necesidad de la constancia, pero quiso ir más lejos de lo que la estructura humana permitía. Esa voluntad de abarcarlo todo es lo que lo vuelve tan admirable y tan trágico a la vez. Y por eso su historia sigue viva, porque representa el momento en que un imperio creyó que podía contener al mundo entero en una sola mano. Y aunque no lo logró, estuvo más cerca que muchos de convertir ese sueño en realidad. Felipe II fue el rey que quiso dominar el mundo, porque creyó que la monarquía debía ser algo más que gobierno. Debía ser orden, fe, control y permanencia. Desde esa convicción, levantó una de las estructuras imperiales más grandes de la historia. Su reinado unió territorios distantes, enfrentó enemigos poderosos y proyectó la imagen de una corona capaz de abarcar el planeta. Pero cuanto más lejos llegaba su poder, más evidente resultaba que la distancia también era una forma de resistencia. Su historia no es la de un conquistador veloz, sino la de un soberano que trató de sostener una inmensidad inestable. Gobernó con disciplina, con una devoción absoluta al deber y con una firmeza que impresionó a aliados y enemigos. Sin embargo, no pudo evitar que el esfuerzo de dominar tantos frentes acabara desgastando la propia base del imperio. La grandeza, en su caso, vino acompañada de una carga casi imposible de llevar. Por eso, Felipe II sigue siendo una figura tan imponente. No fue solo un rey poderoso, fue el hombre que quiso convertir el poder en un sistema total. Quiso defender la fe, conservar la unidad, mandar sobre territorios remotos y mantener todo unido por una voluntad central. Su éxito fue enorme, pero su costo también. Y en esa tensión entre control y agotamiento se resume el sentido de su reinado. Así terminó la vida del monarca que soñó con gobernarlo todo. Dejó tras de sí un imperio inmenso, una Europa dividida y una memoria histórica cargada de respeto, temor y debate. Su nombre quedó unido para siempre a la idea de un poder que quiso ser universal y descubrió, demasiado tarde, que el mundo siempre es más grande que la ambición de un solo rey.